Pero antes nos toca análisis. Nos acompaña en los próximos minutos Walter Scherk, cofundador y director de inversiones en Kersio Capital. Walter, bienvenido. Hola, buenas noches. Walter, quiero hablar contigo acerca de la semana, una semana marcada por la reunión de la Reserva Federal. El miércoles conoceremos la última decisión del año en materia de tipos de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos, y el mercado, como siempre, se adelanta, ya da por hecho el recorte de 25 puntos básicos este miércoles, pero la duda ahora es qué va a pasar a partir de 2025 y cuándo se va a producir ese parón en los recortes de tipos, entiendo que esperando a Donald Trump y a sus recetas. Sí, es muy interesante esta semana porque yo la definiría como un movimiento de la FED que será pan para hoy y hambre para mañana. Y voy a exponer por qué. Es casi seguro que el recorte va a ser de 25 puntos básicos, el mercado lo descuenta, le da una probabilidad del 97%, yo lo doy por prácticamente hecho. ¿Y por qué se hace este recorte? Porque la curva de tipos es muy plana, incluso ligeramente bajista, y lo normal es que sea alcista, es decir, con unos tipos largos que están en torno al 4,4 en 10 años, no es normal que los tipos cortos estén en el 4,5, 4,75, tendrían que estar más hacia el 3, es decir, una curva de tipos normal es alcista. Y yo creo que se inicia una ligera normalización de la curva con este movimiento. Pero este movimiento, que es lógico desde el punto de vista, es bastante atinatura desde el punto de vista de la inflación. Pensemos que la semana pasada se publicó el IPC, 2,7% interanual, viene del 2,4 en septiembre, o sea, está claramente al alza, y con una subyacente del 3,3, que está ahí estancada, había estado en el 2,2, ahora el 3,2, ahora el 3,3, y no cede a la baja. Pensemos que el objetivo de la FED es el 2%, están bastante lejos, y en este sentido no parece lógico que se bajen tipos. Por tanto, lo que ha hecho el mercado es incorporar una bajada modesta de tipos en la parte corta de la curva, estoy hablando de lo que son vencimientos a menos de 2 años, y en cambio en la parte larga de la curva, a lo largo del mes de diciembre, recogiendo esta expectativa, ha subido en 20 puntos básicos. El 10 años ha pasado de 4,2% a 4,4%, indicando que sí, va a haber una bajada de tipos ahora, pero que los tipos van a estar tensos más adelante porque la inflación no cede. Y es por esto que digo que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué segunda lectura tiene esta tesis? Pues que en enero y a partir de enero, o sea, lo que es el año que viene, los recortes de tipos van a ser relativamente modestos. Se había hablado de un punto entero, un punto porcentual entero. Yo creo que entre esta bajada y las que van a haber el año que viene no se llegará, que se va a quedar más corta la FED porque realmente la inflación no cede y la reacción del mercado es precisamente esa, que falta tener tipos tensos para domesticar la inflación, cosa que desde luego no se ha conseguido. En este contexto tenemos dos datos que también son importantes esta semana: el dato de PIB en Estados Unidos el jueves y el viernes el deflactor PCE, que ya va a ser posterior a la reunión de la Reserva Federal, pero bueno, que entiendo que la Reserva Federal lo va a mirar muy detenidamente. Efectivamente. Lo que son los indicadores de producto en general están yendo relativamente bien. El PIB está en el 2,8% y se espera que estén más o menos en esta zona. Había estado en el 3, ahora en el 2,8, hablo de trimestres, y no cabe esperar sustos relevantes. Pensemos que además la bolsa está fuerte, no deja de ser un indicador adelantado. La expectativa de incremento de beneficios en la bolsa está en torno al 12% por año y no cede, no está reculando. Por tanto, varios indicadores nos vienen a decir que la economía está fuerte. De postre, antes hablaba del señor Trump, de las posibles tarifas que ponga, los posibles aranceles, que harían que la inflación subiese un poco más, con lo cual parece que va a haber un mercado caliente. El deflactor que va a venir no es tan relevante como la expectativa de lo que se viene más adelante, en particular con las posibles tarifas. Y esto es más bien lo que nos define la inflación subyacente y tiende a tipos relativamente altos. ¿Por qué? Porque tenemos inflación, tenemos un producto, un PIB relativamente fuerte y el riesgo de tarifas. Entonces, todo junto se me hace un entorno de tipos más bien al alza una vez se supera esta pequeña caída que va a venir esta semana.
Pues al alza en Estados Unidos y se va a producir en 2025 ya una separación más clara entre la evolución en materia de tipos de interés del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, teniendo en cuenta cuál es el contexto económico de Europa. Probablemente. De todas formas, pensemos que los mercados ya descuentan mucho. O sea, el tipo europeo está, según el emisor de que estemos hablando, entre 1 y 2% por debajo del tipo del Tesoro americano. El Tesoro americano está rozando, según los plazos que hablemos, el 4,4 de este orden por ciento. Y en cambio en Europa tenemos entre más o menos 2,5, 3,5 según emisores. Por tanto, ya se espera un gran diferencial a futuro en beneficio de Europa, por supuesto, que por cierto tiene una economía un poco menos briosa, una cosa va un poco con la otra, pero sí, yo creo que cabe esperar una diferenciación de tipos bastante relevante en los próximos 10 años, que es, digamos, lo que nos cubre el bono 10 años tesoro, y también más a largo plazo. Quería preguntar también por el resto de mercados en un contexto en el que parece que vamos a terminar el año con el oro lateral. Una situación que el oro atraviesa desde la victoria de Donald Trump. ¿Qué esperamos para 2025? De cara al 2025, quizás primero comentar cómo va a acabar el año, ¿no? Y también cómo va a empezar. Yo creo que ahora vamos a tener una quincena. Esto lo he mirado estadísticamente porque como que los beneficios están pulsando a un ritmo relativamente normal y no condicionan sustancialmente lo que va a hacer la bolsa, nos podemos refugiar en la estadística para ver lo que ha hecho en otros periodos. Lo que queda de año va a ser anodino. En principio, estadísticamente crece en la última quincena del año. La bolsa sube de orden de un 0,4% en Estados Unidos, que es lo normal. Pero la primera quincena de enero puede ser muy fuerte. Normalmente se genera un punto más que lo normal en una sola quincena, que en términos anualizados es un 24% de rentabilidad. Esta primera quincena de enero, repito, normalmente fuerte y sería interesante estar invertidos en ese periodo, siente además en cierto modo la base de lo que será el año. Y el año que viene es bastante prometedor, porque los tipos sí van a comportarse con cierta normalidad, pero en concreto en el largo plazo, tanto en Estados Unidos como en Europa, están más o menos en su sitio y no van a dar sustos. Y en cambio los beneficios empresariales tienen que subir bastante, según está esperado en las curvas de expectativas de beneficios del consenso de analistas. Por tanto, yo me esperaría un año relativamente bueno. Dicho esto, no será igual de bueno en todos los mercados. Por ejemplo, el mercado americano está relativamente caro. El mercado europeo está relativamente barato, hablo de comparaciones de múltiplos. Y luego, si en el mercado americano especificamos valores un poco más grandes o un poco más pequeños, pues los valores no tan grandes, o digamos así, el SP500 equiponderado está del orden de un 20% más barato que el SP500 ponderado, con lo cual hay un efecto de valores grandes más caros en Estados Unidos relevante. Por tanto, yo no esperaría una homogeneidad en la evolución del año, esperaría una bolsa europea buena, una bolsa americana de SP500 que tendría que ajustarse, es decir, no subir, y en cambio quizás un SP500 equiponderado que puede ir relativamente bien porque tiene otros valores más pequeños que no han subido tanto. Pues Walter Scherk, cofundador y director de inversiones en Kersio Capital, un placer este análisis. Muchas gracias y buenas noches.